Bienvenidos una vez más al canal, pues hemos llegado ya a la lección número 15 de prueba en Seedance, bien. Aunque la lección se llama prueba en Seedance, no necesitamos generar un video ni gastar créditos para completarla, solo debemos utilizar el comparador y aprender a identificar si el problema viene del recurso original o del movimiento solicitado, bien. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto, y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Hicksville Academy. Entonces acá tenemos dos imágenes, bien. Entonces, en esta primera imagen, observa el callejón oscuro y comprueba que los bordes de las calles se mantienen, bien, existe profundidad también, la iluminación azul es coherente, los materiales no se deforman, la locación tiene una estructura estable y el personaje es el principal elemento que todavía debe probarse. Bien, esta locación sirve para probar al personaje porque ya sabemos que el escenario funciona. Entonces vamos a ver el otro ejemplo, la otra imagen que tenemos. Bien, y esta sería la referencia contaminada, la que nos sirve. Bien, entonces, ¿qué observamos acá? Observamos pues esos polígonos negros alrededor, ¿no? Vehículos deformados, fachadas dañadas, estructura urbana rota. Entonces, esta imagen debe rechazarse como base de prueba. Si pruebas al personaje dentro de una locación defectuosa, no podrás saber si falló el personaje o el escenario. Bien, entonces la regla es, si vas a probar al personaje, utiliza una locación que ya esté aprobada. Entonces, una imagen estática solo demuestra cómo se ve el recurso detenido, no demuestra que funcione en movimiento. El procedimiento correcto es utilizar una locación probada o aprobada, añadir el personaje que quieres evaluar, solicitar el movimiento que necesita el plano real, observar cuál es el primer defecto visible, compararlo con las imágenes de referencia, luego cambiar una sola variable y volver a probar. Bien, no cambies simultáneamente el personaje, la locación, la cámara y la acción, porque no sabrás qué corrigió o provocó el error. Entonces, ¿cómo identificamos el origen del defecto? Si el problema está en el recurso original, el diagnóstico sería el source asset. Bien, entonces cuando nosotros vamos a concluir eso, pues cuando el defecto ya aparece en la ficha o imagen original. También cuando permanece unido al mismo rasgo aunque cambies el movimiento. Por ejemplo, una luz naranja de contorno aparece en todas las pruebas. ¿Cuál sería la solución? Pues corregir la ficha del personaje o la locación. Si el problema está en la dirección del movimiento, el diagnóstico sería motion direction, bien, y básicamente daríamos este diagnóstico cuando el recurso original está limpio, el defecto cambia o desaparece al modificar solamente la instrucción de movimiento. Una acción demasiado compleja provoca deformaciones que no estaban en la ficha. Entonces, ¿cuál sería la solución? Simplificar o reescribir la dirección de movimiento, bien. Si por otro lado todavía no se puede determinar, ¿no?, cuál sería el error, el diagnóstico correcto sería inconcluso, ¿no?, o a la espera de ser probado, ¿bien? Y esto lo vamos a utilizar cuando varias instrucciones se contradicen, cambiaste más de una variable o el fallo no sigue claramente ni al recurso ni al movimiento. Entonces, ¿cuál sería la solución? Reducir la prueba y cambiar una sola variable. Bien, entonces hay que memorizar lo siguiente. En esta lección es importante memorizar lo siguiente. Si el defecto ya está en la referencia, deberíamos, digamos, trabajar el recurso original. Bien, si el defecto permanece al cambiar el movimiento, también el diagnóstico sería el recurso original. Bien, si la referencia está limpia y el defecto cambia al modificar el movimiento, pues ahí tendríamos que trabajar en la dirección del movimiento. Si cambiaron las variables y no puede aislarse el problema, entonces lo
calificamos como una prueba inconclusa, ¿bien? Entonces, no digas únicamente el personaje se mantuvo consistente en un 90%, debes describir evidencia concreta. Por ejemplo, el rostro y el vestuario se mantuvieron, pero la mano derecha se deformó cuando comenzó el giro. La aprobación debe basarse en recursos utilizados, movimiento solicitado, primer fallo visible y el resultado final. Entonces, para completar la elección, vamos a asegurarnos de que esté esta casillita marcada, vamos a darle siguiente elección y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Chao, chao.